Hola, bienvenidos a la videosesión de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 119, el ejercicio 12 dentro del capítulo 6, otra mirada al riesgo del proyecto Treviña. Vamos a nuestra plantilla. Bien, seguimos con el proyecto Treviña. Lo primero que vamos a hacer es copiar la formulación desde el ejercicio anterior para calcular el BAN inicial del proyecto. Ya está, tenemos todos los datos y aquí tenemos su BAM. Bien, pues imaginemos que ahora nos dicen que todo el riesgo del proyecto, toda la incertidumbre sobre el proyecto se centra en los ingresos del primer año, que sobre el resto de variables no tenemos demasiada incertidumbre, esto es, damos por buena su valor, creemos que va a ser, esos datos van a ser los correctos, pero tenemos dudas sobre los ingresos iniciales. Concretamente, creemos que efectivamente el dato que hemos puesto, 2 millones, es posiblemente una buena estimación, esto es, creemos que 2 millones puede ser el dato correcto de ingresos, pero que tiene un error estándar del 10%. Esto es, que de alguna forma la estimación de ingresos puede seguir una distribución normal, una campana de Gauss, con una media de esos 2 millones, un error estándar del 10%. La desviación típica sería ese error estándar por los 2 millones, serían 200.000. Esto es, creemos que nuestros ingresos pueden ser 2 millones más o menos, con una desviación típica, perdón, de 200.000 euros. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es calcular el BAN con diferentes unidades de ventas y asociarle a los BAN que vamos a obtener con esas unidades de venta las probabilidades que esas ventas tienen. Entonces, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos trasladado estos 2 millones de dato medio de ingresos, lo hemos trasladado aquí, a la celda C32, y hemos ido restando hacia arriba y sumando hacia abajo media desviación típica hasta llegar a 1.400.000 por abajo y 2.600.000 por arriba. Esto es, hemos hecho la media, 2 millones más o menos 3 desviaciones típicas. Desviaciones típicas de 200.000 son 600.000, 2 millones menos 600.000, 1.400.000 y 2 millones más 600.000, 2.600.000, y hemos ido de media desviación típica a media desviación típica. ¿De acuerdo? De forma que tenemos las ventas previstas 2 millones y diferentes niveles de ventas que cubren desde la media de ventas 2 millones menos 3 desviaciones típicas más 3 desviaciones típicas. Bien, si las ventas sin los ingresos sin la campana de Gauss, entre la media más o menos 3 desviaciones típicas debería estar el 99% de la probabilidad de esas ventas. Bien, aquí a la derecha de las ventas vamos a conectar el BAM, hemos tuneado la celda para que ponga BAM y vamos a montar una tabla indicándole análisis hipótesis, tabla de datos, que queremos ver cuál va a ser el BAN con esas diferentes ventas. Entonces la columna entra en las ventas, que es aquí arriba, en los ingresos, en la celda C8 aceptamos, y ya tenemos los BAN asociados a cada nivel de ventas, a cada nivel de ingresos. Bien, pues ahora la cuestión es, si la única variable que realmente está sujeta a incertidumbre son las ventas, la probabilidad de que tengamos unas ventas de 1.400.000 es la misma que la de que el BAN sea 449 negativo. La probabilidad de que las ventas sean 2.400 será la misma que de que el BAN sea 1.370.000. Entonces podemos asociar al BAN las probabilidades que tienen esas ventas. Bien, pues como sabemos o estimamos que nuestras ventas tienen una distribución normal con una media de 2 millones, una desviación típica de 200.000, Excel tiene una fórmula, la función de distribución normal, que nos va a decir las probabilidades asociadas a unos determinados ingresos, dado una media y una desviación típica. La vamos a calcular aquí, la probabilidad acumulada. La función es dist.r. Fijémonos la cantidad de funciones de distribución que tenemos. Nos interesa la distribución normal n. En las versiones antiguas de Excel sería la función distribución norm, sin más. Bueno, pues la distribución normal n. X, ¿qué valor queremos chequear? Este 1.400.000 en este caso. Punto y coma. ¿Qué media tiene la variable? Los 2 millones de acá arriba bloqueados. Punto y coma. ¿Qué desviación estándar? Estos 200.000 bloqueados. Punto y coma. Y ahora tenemos que decirle si queremos la distribución de función acumulada o la de probabilidad bruta. Queremos la acumulada. Ponemos verdadero para adentro y nos da el 0,13%, esto es a la izquierda del 1.400.000 con menos ventas de 1.400.000 y por tanto con un BAN inferior a 449 solo queda 0,3% de la probabilidad. Vamos copiando hasta el fondo y lo que nos dice es que lo hemos hecho mal, perdonad, igual distribución dist.r normal, este dato, punto y coma, la media bloqueada, punto y coma, la desviación
bloqueado, punto y coma, y verdadero. Al copiar nos hemos equivocado, le hemos dado al icono de relleno rápido en vez de al de relleno sin formato. Bien, como vemos, decíamos que a la izquierda del 1.400.000 ventas, esto es menos de 1.400.000 ventas y por lo tanto menos de 429.000 euros de van, solo estaba un 0,13% de la probabilidad. Por debajo de 2.600.000 de ventas y por lo tanto por debajo de un van de 1.700.000 solo está el 99,87% de la probabilidad. Entre la desviación, entre la media más menos tres desviaciones típicas tenemos el 99 y pico por ciento de la probabilidad. Vemos que los 2 millones, que justo el dato medio deja a su izquierda, deja por debajo un 50% de la probabilidad. Bien, pues una vez que vemos esto, que es la función de probabilidad acumulada, que ya nos permite tener este gráfico de aquí, lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución. Entonces, bueno, en este dato será exactamente el mismo, pero aquí pondremos este menos este. Esto es, entre 1.400.000 y 1.500.000 estará 0,49 la probabilidad. Entre 1.500.000 y 1.600.000 entre estos dos van 1,65 y así sucesivamente, lo llevamos hasta abajo. Y aquí tenemos, como vemos, la campana de Gauss establecida. Entonces, el único matiz a la hora de hacer estos gráficos es que en vez de ponerle en el eje X las ventas, que son las que han dado lugar a estas probabilidades, porque estas probabilidades que hemos calculado con la función de distribución normal las hemos calculado con las ventas, en vez de utilizar las de las ventas, en vez de utilizar los datos de ventas en el eje X, utilizamos el BAM, porque dado que las ventas son la única variable con incertidumbre, su incertidumbre se traslada directamente al BAM. Entonces ponemos en el eje X, ponemos el BAM en vez de las ventas, y entonces vemos como efectivamente el BAM se concentra en torno a esos 600 y pico mil euros que tenemos aquí, que son los que se corresponden con los 2 millones, y se mueve así. Imaginemos que en vez de un error estándar de 10% solo fuera 1%, pues tendríamos lo mismo, pero más picudo. Esto es, habría menos posibilidades de que el BAM no entraría en negativo, el BAM se movería entre 533 y 352. Si en vez de un 10% tuviéramos un 20% de error estándar, sería más aplanada la función. También estaríamos haciendo análisis en vez de las tres desviaciones típicas serían 1.200.000 por debajo y por arriba de los 2 millones originales, mientras que con 10% nos movemos 600.000 por arriba y por abajo. En todo caso, esto lo que nos muestra es, por ejemplo, analizando estos outputs, podríamos decir que la probabilidad de que el BAM fuera inferior a 96.000 euros será un 7%, inferior. En algún punto intermedio estará la probabilidad justo de que sea negativo. La probabilidad de que el BAM supere el 1.000.000 de euros pues es 100 menos 84, el 16%, que es lo que queda a su derecha, etcétera, etcétera. Bien, para hacer este gráfico, bueno, lo único que tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, comenzando con este de aquí, cogemos los datos de BAM, TK control, cogemos los datos de probabilidad para coger las dos variables y decimos que queremos un gráfico de dispersión de este tipo, podría ser de este tipo, cogemos la dispersión, ya tenemos el gráfico. Lo que sí hemos hecho aquí es bueno, vamos a coger el eje X, botón derecho, dar formato al eje. En cuanto a las etiquetas, bajas para que las mande lejos, aquí a la izquierda como hicimos aquí. Y ahora en cuanto a la línea del eje, pues le hemos puesto línea sólida, vamos a ponerle un color gris y más anchura, cerrar, y de alguna forma eso pues quitamos las líneas de división, y ese es el gráfico que tenemos. Como vemos aquí en el eje X está el BAM, porque hemos cogido el BAM para el eje, hemos cogido las dos variables de BAM y probabilidad, entonces ha puesto las probabilidades aquí y el BAM pues en el eje X. En el otro caso, el otro gráfico, pues ya están juntos, simplemente cogemos los dos, insertar, gráfico de dispersión ya directamente. También, como en el caso anterior, también hemos puesto en gris el eje aquí en punto cero para que se marque claramente, ¿de acuerdo? Bien, entonces este tipo de análisis solamente lo podremos hacer cuando haya una única variable que tenga incertidumbre, cuando seamos capaces de estimar
qué tipo de distribución sigue esa variable. En nuestro caso hemos asumido que sigue una distribución normal, con una media de 2 millones, que era el dato original, y con una desviación, un error estándar del 10%, que nos da una desviación típica de 200.000. Eso nos permite calcular diferentes niveles de ventas que cumplan ese requisito de que esté incluidas las más o menos 3 desviaciones típicas, calcular el band de cada uno de esos niveles de ventas con la función tabla, y luego calcular las probabilidades con la función distribución normal, las probabilidades acumuladas y luego las de cada tramo, entre cada uno de esos tramos, para hacer la función de distribución. Y lo que sí, al hacer el gráfico, a estas probabilidades le asociamos el band y no las ventas, porque así vemos cómo se distribuye el band desde el punto de vista de probabilidades de ocurrencia. Bien, Decálogo.